Bueno, César, un placer. Y para comenzar, ¿podría contarnos brevemente qué es el CRES y cuál es su principal objetivo institucional, ¿no? Para los que estén del otro lado y no estén muy informados al respecto. Muchas gracias, Camila. Sí, el Centro de Estudio de las Relaciones Exteriores del Salvador, que sus siglas son CRES, fue creado en el año 2019 y empezó a trabajar operativamente en el año 2020. Desafortunadamente, año de pandemia. Sin embargo, nos permitió a través del formato virtual brindar a los estudiantes de relaciones internacionales un espacio en el cual ellos puedan obtener capacitaciones, cursos, talleres, diplomados, formación que complemente su formación universitaria. A lo largo de estos años hemos desarrollado un curso de redacción diplomática, que es en el cual nos ha ido bastante bien. Hemos tenido aproximadamente unas 450, 500 personas, estudiantes que se han capacitado. Aquí en El Salvador, por ejemplo, muchas embajadas, antes de recibir pasantes, solicitan que muestren el diploma de que ellos ya participaron en el curso y con eso tienen más facilidad para ingresar a sus pasantías. Hemos desarrollado también un curso de historia de la Primera Guerra Mundial que nos hemos asociado con un historiador y él brinda una vez al año ese curso y próximamente desarrollaremos uno denominado Protocolo y Etiqueta para Internacionalistas. Nos interesa enfocarnos en este público que son los estudiantes de relaciones internacionales. Bueno, vemos que ya van teniendo una tendencia, ¿no? Ya empieza a tener Sí, cada vez más prestigio. Los gracias. felicito entonces. Y yendo a otro tema, se habla mucho de un sacudón geopolítico ante la posibilidad del regreso de Trump al poder, ¿no? ¿Cómo cree que este escenario podría impactar a El Salvador desde su punto de vista? Sí, sí, bueno, lo ha impactado. Nosotros hemos venido estudiando la política exterior de El Salvador desde el siglo pasado, desde 1993, 96, que ingresé yo a la Cancillería de El Salvador y ahora como profesor lo hemos venido analizando. Aquí quizás, Camila, me voy a detener un momento porque hay Obvio. que comprender muy bien por qué El Salvador se comporta de esta manera con los Estados Unidos de América. Cuando se hace un estudio de corto plazo y se cree de que la reacción del Salvador responde a un interés muy particular, el análisis se queda corto. El Salvador, desde 1823, buscó ser colonia de los Estados Unidos de América, eh, siendo en aquel momento parte a la fuerza del imperio de Agustín de Iturbide de México. El Salvador buscaba, si en dado caso no nos queda otra opción más que ser colonia, bueno, seamos colonia mejor de Estados Unidos y no de México. Y Claro. atención, estamos hablando de un Estados Unidos de 13 colonias, recién independizado, no el Estados Unidos actual. Van dos de los próceres de la independencia a platicar con el presidente de aquel momento, que era James Monroe, y en lo que ellos llegan, en aquel momento desembarcan en Boston, y mientras ellos viajan hacia Washington, D.C., ocurre que ha caído el imperio de Iturbide y ya no es necesaria la reunión con Monroe. Y bueno, ellos no eran diplomáticos, ellos eran sacerdotes y eran políticos o terratenientes en aquel momento, y no sostienen la reunión y se regresan. Quedó únicamente como eso. ¿Por qué este punto, Camila? Porque es importante entender que en el caso del Salvador, El Salvador históricamente siempre ha visto hacia los Estados Unidos de América. El Ok. Salvador no ha visto a otra región, no ha visto a Europa, no ha visto a Sudamérica, no mira hacia Asia, sus ojos siempre están enfocados hacia los Estados Unidos de América. La reunión del pasado 14 de abril, de justo hoy hace una semana, entre el presidente de El Salvador y el presidente de los Estados Unidos de América, refuerza totalmente eso. Que El Salvador preste las instalaciones de un centro penal para recibir criminales de alta peligrosidad estadounidense, así como deportados de otros países, también demuestra eso. Que la economía de El Salvador, el 36% del PIB, descanse en las remesas que año con año se reciben
de salvadoreños que residen documentada o indocumentadamente, o regular o irregularmente, que es el término políticamente correcto, en los Estados Unidos, refuerza eso. Que el monto de remesas anualmente supere los 8.500 millones de dólares y que el presupuesto general de la nación sea un monto similar, dice mucho. Finalmente, que cada día El Salvador reciba 23 millones de dólares en remesas que provienen de los Estados Unidos, si nos vamos con la teoría de relaciones internacionales de Joseph Nye, el Salvador está más que interdependiente, depende en su totalidad de lo que pueda establecer su relación con los Estados Unidos. Y esto, Camila, no es falta de voluntad política. Ok, Esto es observar nuestras capacidades reales. Camila, somos el país más pequeño de la América continental. Creo que fue Gabriela Mistral quien dijo el pulgarcito de América y lo dijo de una manera muy adecuada. Es un país pequeño. En un país pequeño tú no puedes desarrollar agricultura claro, industrial, no, no es la pampa argentina, ¿verdad? Que tú tienes esa extensión de tierra y puedes cultivar. ¿Qué puedes cultivar tú de manera llamativa en 20.000 kilómetros cuadrados? Es una extensión limitada para que tú puedas decir, no, yo puedo mantener alguna independencia porque mi territorio me lo permite. Tierras raras, ninguna. Recursos minerales, Camila, ninguno. Petróleo, tampoco. No somos autosostenibles ni siquiera a nivel de nuestra propia alimentación. sí, Dependemos de los granos básicos de Honduras, de las verduras de Guatemala, de la carne de Nicaragua para subsistir. ¿Cuál es el gran elemento que nosotros tenemos en favor? Los migrantes. Esa migración que se encuentra en Estados Unidos y ese envío de remesas es lo que nos permite mantenernos a flote, Camila. ok. Entonces, de esa forma impactarían las políticas que está teniendo Trump en el momento. De esa forma, más bien nos obliga a no estar en contra de las políticas que Claro, presenta Donald Trump, porque aquí en El Salvador decimos una mala mirada, cualquier gesto que no vaya en la línea, quizás utilice un concepto de relaciones internacionales, ok, cualquier gesto que no se alinee a lo que es el pensamiento de Donald Trump puede tener consecuencias que pueden afectar no solamente al gobierno de turno, pueden afectar a todo el país en su conjunto. Por lo tanto, y respondiendo en concreto a tu pregunta, es cierto, se viene un tsunami, si tú quieres, de trumpista, pero en ese tsunami El Salvador va a aprender a surfearlo, va a aprender a navegarlo, va a aprender a alinearse hasta donde le sea posible y la soberanía y sobre todo el interés nacional lo permita alinearse con esa política trumpista. claro, entiendo. Y un lineamiento que justamente se empieza a ver mucho es este auge de fuerzas de extrema derecha en distintas regiones del mundo. ¿Qué efectos observa usted que esto está teniendo en las democracias de Latinoamérica o incluso globalmente? Yo quizás me voy a distanciar un poco de la discusión derecha-izquierda. Ya Norberto Ok. Bobbio, el gran politólogo italiano, nos había dicho el siglo pasado que ese debate se estaba quedando corto. A mí me parece que es cierto. Ahora sí, de donde no me voy a distanciar es de decirte algo, Camila. Me parece que estamos presenciando una crisis de la democracia, Ok, una democracia que nunca ni politólogos, ni internacionalistas, ni filósofos, ni sociólogos pudieron decir para qué sirve la democracia. Cuando la democracia se planteó únicamente, me voy a ir con el concepto de Robert Dahl, como una poliarquía en la cual hay al menos 6 elementos básicos que te permiten definir si una nación es más o menos democrática, y mucho de eso descansaba en las elecciones libres, competitivas, periódicas, etcétera, pero no se traducía, Camila, en beneficios para la población. El pueblo es sabio y el pueblo dice, y entonces, ¿para qué voy a votar? Y a eso tú agrégale una clase política, y ahí recomiendo a los estudiantes que nos vean
este clásico de Caetano Mosca, La clase política, que es un Vayan, libro. vayan anotando la gente que esté escuchando. Exactamente, ese es un libro que debe de estar en cabecera para todos ellos. Si esa clase política, Camila, se viene deteriorando, entonces lo que ocurre es que cualquier persona, independientemente si es de derecha o de izquierda, pero que venga con una propuesta totalmente diferente, la gente va a decir, voy a experimentar. Esto es mercadeo de la mejor forma posible. Tú tienes una marca, te has acomodado a esa marca, pero de repente aparece otra marca que tiene mejor empaque o que tiene menos precio. Bueno, voy a probar. Y si esta marca me resulta, pues voy a continuar con ella. Si no, ni modo, voy a regresar con la otra. Y eso es lo que ha ocurrido. Es cierto, han habido movimientos de derecha y cuando digamos derecha extrema me estoy refiriendo a regímenes autoritarios, a regímenes que ignoran los planteamientos de derechos humanos, a regímenes que no creen en la separación de poderes y esos regímenes están obteniendo la total aprobación o al menos el consentimiento de las poblaciones porque les están brindando algún beneficio. Si al final de cuentas me dan seguridad, que es el caso de El Salvador, si aunque el salario que yo reciba sea mínimo, pero ese salario no lo debo de emplear en pagar una renta, no me lo van a robar mientras voy en el colectivo, lo puedo emplear para lo que a mí me interesa, puedo salir con la familia en seguridad, la población Sí, dice, al final de cuentas, ¿qué me interesa si hay o no hay democracia, si lo que yo tengo es seguridad? Ha quedado entonces que esta democracia utilitaria, una democracia útil, se está sobreponiendo o está colocándose por encima de esa democracia que era más filosófica, más de libros, y la gente se ha ido más por ese camino, Camila. entiendo. Muy acertado el análisis. Y en términos de política exterior, centrándonos un poco más en El Salvador, ¿cuál diría usted que son los principales ejes del gobierno salvadoreño? Y también, ¿no? Ya que estamos, ¿qué rol cumple la canciller Alexandra Gil en esta estrategia que tienen ahora mismo? Yo en esto he sido bastante crítico, Camila, y lo he dicho en Ok, varias ocasiones. Eh, Política exterior no hay. No hay. En el caso de El Salvador, el artículo 168 de la Constitución, el ordinal 5, establece que le corresponde al presidente dirigir las relaciones exteriores. Bueno, eso lo han tomado muy literal. Y entonces, como le corresponde al presidente, ahí tú tienes una cancillería que no hace nada. ok, Desapareció en los organismos internacionales. No, no hay participación, no hay cargos, no somos miembros del ECOSOC desde el 2019, fue la última vez, 2020 que terminó. No somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos, no somos miembros absolutamente de nada. Cuando el presidente dice, voy a hacer un viaje oficial a China, voy a hacer un viaje oficial a Estados Unidos, voy a hacer un viaje oficial a Turquía o a Singapur, ahí entonces se reactiva este aparato burocrático para establecer los puntos que se van a tratar. Sin embargo, Camila, también en esta crítica debo de ser bastante justo, ecuánime, académico. En lo ok. que sí esta Cancillería ha dado, ha acertado en el blanco, es en lo que se llama la diplomacia consular o la diplomacia de la diáspora. No, nunca hubo un gobierno como el que se tiene en la actualidad que se haya dedicado tanto a la atención a los salvadoreños en el exterior. Desde el 2019 a la fecha, se ha avanzado bastante en lo que es atención, todo lo que son los trámites, toda la tramitología, entregar partidas de nacimiento, gestión de pasaportes, etcétera. Se ha dado un cambio total, bastante utilización de herramientas tecnológicas. Hay un call center que ellos lo denominan consulado virtual, en donde el salvadoreño puede hacer sus citas, perder la menor cantidad de tiempo posible, porque eso significa perder tiempo también en su trabajo y menos ingresos, facilitar el trabajo, llevar los servicios lo más próximo a la población. Y algo que también acertaron bastante fue en la oportunidad que el salvadoreño pueda votar. Bueno, las últimas elecciones demostraron con los números
que eso no es como una prioridad. Volvemos y lo relacionamos con lo que hablábamos anteriormente. Ir a votar no es tanto lo que le interesa al salvadoreño que esté en los Estados Unidos, pero sí le interesa que en sus trámites no se tarden más del tiempo que debería de tratarse un Claro. trámite. En eso sí han acertado. Se han abierto nuevos consulados. Me atrevo a decir, pero debo de verificar las cifras, Camila, pero estoy muy seguro que después de México, El Salvador es el país que tiene más consulados en los Estados Unidos de América. Esos son consulados completos. ¿En qué sentido? En que allí mismo, en el mismo consulado, se ha hecho la inversión para que puedan expedirse los pasaportes, las libretas. No es necesario hacer un proceso de maquila, de enviar toda la documentación a El Salvador y 3 meses después recibir el documento, sino que todo se hace en el mismo lugar. Y eso ha sido un éxito total por parte de esta administración. Ahí sí, lo reconozco, lo han acertado bastante bien. Deben de trabajar un poco más en estas nuevas realidades como es la diplomacia pública, el uso de herramientas digitales, diplomacia digital, el tema cultural. Ha habido un énfasis muy marcado en el turismo, pero El Salvador no solamente tiene playas, tiene más cosas que si se trabajan, se quita ese temor de que como la Constitución dice que es el presidente quien dirige, entonces no hacemos nada esperando que el presidente lo diga. Cuando se Claro. superen esos temores, me parece que sí van a poder desarrollar un mejor trabajo. Así que creo que en la parte de política exterior per se, El Salvador ha desaparecido, pero en la parte de atención a los salvadoreños en el exterior, sí que hay muchas lecciones aprendidas que bien El Salvador pudiera compartir con el resto de la comunidad internacional. Es muy interesante la perspectiva que nos comentas desde el lado de El Salvador. Y ya una pregunta más para cerrar. En un Sí. continente tan diverso políticamente, ¿cómo analiza el rumbo que está tomando Latinoamérica en su conjunto? Mira, Camila, yo una de mis áreas de especialización es Sí. América Latina y el Caribe. La he impartido y trabajé por más de 6 años como representante de El Salvador en la OEA y como diplomático fui embajador de El Salvador en Brasil y también estuve como jefe de Cancillería en la misión de El Salvador en Trinidad y Tobago. Así que América Latina la conozco, me encanta, la llevo mucho. Yo no voy a ser, porque sé que nuestro público es estudiante, yo no voy a ser tan fatalista. Ok. Ya con eso te digo bastante, pero yo sí voy a decir que lo que estamos presenciando es un ajuste de placas, no tectónicas porque no es un terremoto, pero sí un ajuste de ideologías, de pensamientos. Déjame que te lo presente con un ejemplo que nos dice mucho al respecto. Siempre se ha criticado que la Organización de Estados Americanos, la OEA, es la que hace el trabajo de los Estados Unidos de América en materia de política en el continente y que esa organización debería de desaparecer, que no logra nada, que no puede hacer valer la democracia en regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por su lado, CELAC nos ha dicho de que no, de que este es el grupo en el cual, sin necesidad de Estados Unidos y de Canadá, las regiones de Latinoamérica y el Caribe podemos manejar todos juntos y avanzar en un objetivo común. Pero ¿qué estamos viendo en la actualidad? La última reunión de la CELAC demostró Sí. que no hubo consenso ni siquiera en una declaración. La CELAC no está graníticamente unida. Y la OEA, por su parte, también nos está demostrando con la elección del secretario general y la amenaza de que Donald Trump ha dicho que va a retirar fondos de la OEA, no va a demostrar si esa organización se mantiene o no se mantiene. ¿Qué es lo que yo observo para América Latina y el Caribe, o para nuestro continente americano? Me parece que va a ser un periodo, al menos 2025, de bastante prudencia, de que las aguas se puedan asentar, tanto en el tema de la OEA como en el tema de CELAC. Quizás 2026 pueda ser un poco más movido, pero este año debería de ser un año de reflexión, de meditación hacia dónde queremos llevar estos organismos internacionales. Si tú te observas en los organismos subregionales, Comunidad Andina, Mercosur, hay algunas cosas que sí están funcionando porque ya viene por inercia,
por transición. Pero cuando un presidente como Donald Trump plantea aranceles del 50% para todos, aún estos organismos que ya venían trabajando bien, tienen que volver a reunirse y plantearse hasta dónde el interés colectivo es más importante que el interés nacional. Al final de cuentas, ante lo que estamos, Camila, es si los países vamos a aplicar una política de integración de la gran patria grande, como decía Simón Bolívar, o si vamos a poner una política de sálvese quien pueda. Yo lo que estoy observando en estos momentos es que en el caso de El Salvador es una política de sálvese quien pueda. Si yo ya logro establecer una alianza con Donald Trump como El Salvador y mantenerme bien con los demás, pues no voy a mantener esa relación. Mientras que por otro lado, observo naciones que están como muy expectantes, observando si será posible que como región puedan estar juntos. Así que veo un periodo de ajustes, un periodo de observar qué es lo que va a ocurrir en los Estados Unidos, observar qué va a pasar entre Estados Unidos y China, primordialmente. Me parece de que también China tiene algo que decir. Si este vacío que está creando Estados Unidos porque no le interesa más que los mismos Estados Unidos, si ese vacío lo va a ocupar o lo va a llenar China en la región, bueno, muchas cosas se están dando. Quizás yo al estudiantado lo que le diría es prudencia. No concluyan todavía. Este es un año de observación. Si vayan ya escribiendo, si vayan practicando, haciendo sus observaciones, pero no concluyan. Nosotros no estamos en el negocio de la clarividencia, estamos en el Muy negocio cierto. del análisis. Así que no traten de salir por redes sociales diciendo esto va a pasar. Tranquilos, observen, analicen y vayan viendo qué es lo que está ocurriendo, teniendo en consideración que desde la doctrina Monroe 1823, la relación de los Estados Unidos con América Latina siempre fue una relación de dependencia. ¿Va a terminar eso? Bueno, es lo que digo. Estamos en este periodo de ajustes de placa. Veremos qué es lo que ocurre, Camila. Bueno, muchísimas gracias, César. Excelente el análisis. Nada, agradecidos por tu tiempo desde Equilibrium Global y a los que estén del otro lado escuchando la entrevista, estoy seguro que despejaste muchas dudas y los dejaste con muchas cosas para cuestionarse a la vez. Eso espero, eso espero. Muchas gracias por la invitación, Camila.